Bueno, pero Terrorismo fue un estreno del sábado pasado y ahora se viene otro, de otro palo, Sí. ¿no? Nada menos que Shakespeare y bueno, también con la Comedia Nacional, con la doble responsabilidad, la de siempre de estrenar una obra y la de que nada menos que va a conmemorar los 65 años de la comedia, ¿no? Exacto, sí. Hay muchas cosas en torno a este estreno que nos alegran mucho. Bueno, por supuesto, hacer Shakespeare siempre es un acontecimiento, que vamos a hablar de ese autor. Y bueno, es una de las misiones de la comedia, mantener los autores clásicos siempre vivos y en escena, así que eso ya es algo que nos gratifica mucho. Lo segundo es la dirección de Héctor Manuel Vidal, que fue director artístico de la comedia hasta el año 2006, que luego estuvo alejado de la institución, siguió trabajando fuera. Y bueno, y finalmente era interés nuestro y mío en particular, ya que este año se termina mi gestión como director artístico, poder contar con Héctor dirigiendo uno de los títulos y bueno, finalmente logramos que aceptara trabajar con nosotros para celebrar precisamente, para estrenar el 2 de octubre. Y en cuanto a la definición del título, bueno, tuvimos varias conversaciones con Vidal al principio, nosotros sugeríamos, él también, hasta que finalmente nos decidimos y él se decidió, se entusiasmó por trabajar sobre una versión de Enrique IV, la primera y segunda parte. En Enrique IV, en Shakespeare son dos partes y además Vidal incluye una parte de Enrique V. Entonces lo que hace es una versión que unifica de alguna manera estas dos obras. ¿Por qué esas obras? ¿Por qué se decidieron por estas obras? Bueno, ahí hay temas muchas veces que tienen que ver con lo que los directores quieren decir, ¿no? Y me parece que eso es bueno desde la dirección artística escucharlo. No siempre los directores tienen la posibilidad de elegir cosas sobre las que quieren hablar. Y me parece que en este caso la trama de Enrique IV le interesó muchísimo a Héctor Vidal, al punto tal que, bueno, que desarrolló un trabajo complejo. Hacer una versión sobre dos obras de Shakespeare es un trabajo arduo que lleva su tiempo. Y bueno, no creo que nadie haya tratado la condición humana como Shakespeare y aquí, bueno, el tema de los roles, de la amistad, de cómo cuando me corro de lugar ya hasta hoy eras mi amigo y mañana yo ocupo otro lugar y ya te miro distinto y ya aquella amistad de antes. Es decir, todo lo que tiene que ver con la ambición, con todos los deseos, a veces más mezquinos y otras veces deseos nobles, están vivos en toda la obra de Shakespeare. Entonces, en este caso también hay un componente político también en juego allí, que creo que es bien interesante. Entonces, nos pareció muy bueno celebrar estos 65 años con este título, con la dirección de Vidal. Disculpame, ¿por qué Sí. ¿por qué te retirás este año? ¿Es por una cuestión de contrato? Porque no, yo cubrí yo tomé primero interinamente cuando De Nevi se retiró Sí. a los pocos meses, y luego hubo un acuerdo entre la administración y el elenco de otorgarme la titularidad. Entonces, el cargo de director general y artístico es por 3 años, a los 3 años hay una nueva votación del elenco, decidiendo si ese director continúa por otros 3 o no. Y acá de alguna manera cumplimos ese proceso. En el 2009 el elenco, yo había tomado en el 2007 interinamente, 2008 y 2009, a fines del 2009 se votó, se decidió otorgarme un periodo más que culmina en el 2012. Y en este momento el elenco está abocado justamente a la elección del próximo director artístico. Y yo vuelvo al elenco. Yo entré al elenco de la comedia en el 2005 como actor. Bueno, esto me sacó... Decime que ahí sí sentiste miedo, ¿no? No seas malo. Sí, sentí miedo, pero dejé claro también con lo que no podía. A mí me parece que claramente decir, bueno, este cargo no significa solo abordar lo artístico, si bien lo que se espera de un director general y artístico es que lo artístico sea su fuerte, es cierto que hay todo un mundo que tiene que ver con lo administrativo, con lo financiero y todo lo demás que era ajeno a mí, hasta para mí en ese momento, claro. Notoriamente. Nunca estuve cerca de ningún trabajo de ese tipo, ni nada parecido. Y aclaré en su momento, acá hay una parte del trabajo en el que yo me siento fuerte y en otra que aprenderé. Y para aprender voy a necesitar que haya gente que esté acompañando esto y esté ayudando y esté participando de esto. Si esto se entiende y si esto se acepta, yo asumo la tarea y así fue. Y así fue y hoy me encuentro por terminar y aquellas cosas que en el 2007 me parecían imposibles de entender, lo hice. ya sea de un expediente o claro. una vuelta, sí, terminás entendiendo y comprendiendo ¿Cuánto cosas. pesa en la comedia a favor y en contra? El nombre, la institución. Cuando uno dice la Comedia Nacional, dice a la flauta, es algo
extremadamente relevante para el teatro uruguayo e incluso fuera de fronteras. Pero ¿cuánto pesa lo burocrático, lo administrativo en una tarea que es eminentemente artística? Sí, bueno, ha sido siempre una de las cosas que se han señalado, ¿no? Esta es una unidad típica por la tarea que hace y porque cada trabajo es distinto al otro y porque mañana viene una obra con un director y un diseñador de vestuario y de escenografía que requiere cosas distintas. Entonces, hay todo un sistema que anda de una manera y que siempre que aparecen las necesidades de este tipo colapsa un poco, ¿no? Creo de todas maneras que eso se ha ido con el correr del tiempo aceitando bastante. Yo tengo recuerdos de otras épocas que yo no estaba en la comedia, pero donde esto efectivamente me contaban y era realmente sumamente problemático. Pero me refiero porque obviamente el deseo o el objetivo principal, que en tu caso como artista tiene que ver con el hecho estético, en el caso de la comedia tiene un plus, ¿no? Que es además el prestigio, el nombre, la tradición. No, bueno, es un compromiso grande estar trabajando en una institución que es financiada por la gente, eso te obliga, nos obliga a una respuesta, un compromiso mayor, es decir, uno no puede olvidar nunca del horizonte de eso, por más particularidades y cosas propias que tenga el teatro, creo que el teatro en la Comedia Nacional tiene que tenemos que estar con todas las alertas encendidas porque esto no garantiza éxitos, no garantiza que los resultados artísticos sean buenos, pero uno tiene que sí saber que tiene que responder a lo que la gente le da para que esto exista. Y yo creo, más allá de que bueno, la comedia ha atravesado en toda su historia por periodos difíciles y de cuestionamientos y demás, que a veces vuelven y otras veces desaparecen, pero creo que lo que ha sostenido al trabajo y sostiene el trabajo es, por un lado, el compromiso de todos quienes la han integrado, que tienen claro cuál es el propósito de la existencia, de estar ahí, de la importancia de la tarea artística, de lo que hablábamos al principio, de lo importante que es que una ciudad, que un lugar, que un país, una sociedad cuente con un elenco, ojalá que fueran varios o con varios, que la actividad artística sea fuerte dentro de una sociedad, y sobre todo por la respuesta de la gente. Es un hecho innegable que, como yo digo siempre, bueno, me pondría a cuestionar estas cosas, su función, su sentido, ¿no? Si de pronto, bueno, acá hay una institución que estrena espectáculos y la platea está vacía y la gente pasan los años y no responde y no la va a ver, bueno, ahí preguntaríamos por qué esto está. Ahora, a mí me generaba a veces una gran contradicción escuchar de pronto algunas críticas y esa misma noche ir a la función y ver el Teatro Solís lleno, con la gente aplaudiendo de pie, gritando bravo, esperando a los actores para saludarlos y agradecerles el momento que vivieron. A veces se sigue viendo también a la comedia como algo alejado y en realidad el repertorio de la comedia siempre ha sido un repertorio que ha variado, sí, según las inquietudes, pero a veces también hay una subestimación de la gente, ¿no? Es como... Pero también es cierto que en todas, no sé si en todas partes del mundo, pero en los grandes medios teatrales hay un elenco, por lo general oficial, que tiene la tarea de mantener vivo el repertorio clásico. Eso es aceptado en todas partes del mundo. Exacto. Pero si a eso le sumás que también das a conocer nuevos autores, Claro, que haces autores nuestros, que investigás sobre géneros, que tiene una entrada accesible. Mucha gente desconoce que el acceso a entrar a la Comedia Nacional sale 90 pesos y quien no cuenta con esos 90 ¿No hay socio pesos, espectacular en la comedia? Hay socio espectacular. ¿También? Sí, integró desde su fundación, no es la creadora del socio, pero también el socio participa. Pero aún la gente que de pronto no cuenta con ese dinero, nadie queda a ver sin ver los espectáculos de la comedia si desea hacerlo. Lo que te decía al principio, a veces ha existido, ¿no? Es como con la música, a veces creemos que la música clásica, un concierto, bueno, es solamente para el erudito que entiende, eso es un gran error. Yo creo que es subestimar a la gente, creer que las carencias intelectuales pueden hacer que uno no pueda conmoverse o disfrutar de un hecho artístico, de pronto de estos que estoy hablando, me parece que es una equivocación y nosotros lo hemos comprobado. El año pasado hicimos Cuento de invierno de Shakespeare también y yo pensaba, bueno, es una obra compleja, no es de los títulos de Shakespeare más conocidos, no es lo mismo que poner Hamlet o Otelo, es decir, Decilo. Nombrar innombrable. Ahí está. Claro. Y sin embargo... No, digo, para los que no sepan, hay toda una tradición, que es mala suerte. Exactamente, sí. Miro que algún foco no caiga. No, pero además es una gran obra, ¿no? Es una gran obra, claro que sí. Y sin embargo la gente respondió a Cuento de invierno masivamente, disfrutó del espectáculo, entonces...
cada vez estoy más seguro, no solo el teatro que se hace en la comedia, sino el teatro que quienes se dedican al teatro, que mantienen el espíritu primero, por decirlo de alguna manera, del teatro, ¿no? Que no tienen nunca el propósito de alejar a la gente, Claro. sino todo lo contrario. Creo que esa asociación que se ha hecho a veces con la comedia y con un teatro alejado de la gente, no tiene ningún fundamento, porque no ocurre así. Vamos a hacer una pausa y entramos en el último bloque de esta entrevista con Mario Ferreira.